Jalil Brokers, un seguro servicio, un servicio seguro. Llama sin costo a la Senagua al 1-800-02-2222. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos a Es de Justicia. Como es de conocimiento de toda la ciudadanía, en el país se han venido dando transformaciones en las leyes. Estas transformaciones han provocado un marco de acción más eficaz y, por supuesto, una mejor convivencia. La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que data del siglo pasado, presentaba una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes, por lo que en junio del 2011 fue modificada por el Pleno de la Asamblea, pasando a ser Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de actualizar los conocimientos en materia de transportación y llenar los vacíos que aparecían en la anterior ley de 1996. Notemos que el cambio surge desde el nombre, es decir, desde la clase de norma, sustituyéndose la ley ordinaria a ley orgánica, sabiendo que las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias desde el punto de vista constitucional para regular algún aspecto de la vida social, presentando inclusive algunos requisitos extraordinarios a la hora de aprobar, como es, por ejemplo, la votación de la mayoría absoluta de los asambleístas. ¿Cuáles son las reformas más importantes que se han incrementado y cuáles son los beneficios para la ciudadanía? Vamos a conocer hoy en el tema central de este programa, bajo la dirección del abogado Jimmy Salazar, en una entrevista exclusiva con el director general de la Comisión de Tránsito del Ecuador, abogado Héctor Solórzano. Ya regresamos. Al regresar en Es de Justicia. De acuerdo a las estadísticas, definitivamente la impericia y la imprudencia del conductor es una de las mayores causas para accidentes fatales que conlleven muertes o heridos. Jalil Brokers, agencia productora de seguros, un seguro servicio, un servicio seguro. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Es de Justicia. En la última década, el transporte terrestre de nuestro país aumentó a gran escala y era necesario que se dicten políticas que regulen su movimiento bajo estándares internacionales que garanticen la seguridad en la movilidad del ciudadano, inclusive la actualización de las normas técnicas y la incorporación de nuevos ámbitos de transportación. Las principales reformas realizadas serán analizadas el día de hoy con nuestro invitado, el abogado Héctor Solórzano Camacho. Gracias por estar aquí, Héctor. Muchísimas gracias, Jimmy. La Comisión de Tránsito del Guayas se convirtió en Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Cuáles fueron los cambios estructurales que este nuevo nombre generó?
Sí, en efecto, la Comisión de Tránsito del Ecuador, antes se llamaba Comisión de Tránsito del Guaya, no solo hubo un cambio de nombre, hubo un cambio totalmente estructural. Hoy la Comisión de Tránsito del Ecuador prevé manejar más competencias, esto es, manejar todas las redes estatales a nivel nacional, así como las competencias dentro de las jurisdicciones cantonales que los diferentes GATS o gobiernos autónomos descentralizados le deleguen, como está contemplado en la ley. Usted está al frente del control de tránsito del Ecuador, país cuya red vial ha sido transformada, convirtiéndolas en vías de primer orden. Estas nuevas carreteras requerían una nueva ley de transporte terrestre. ¿Cuáles son las principales reformas que esta ley ha implementado en materia de tránsito? Correcto. Han habido reformas de carácter institucional para todos los organismos del transporte y tránsito en el Ecuador, asimismo con respecto a los delitos y contravenciones de tránsito. Estas reformas han sido muy importantes porque afectan o ayudan, digámoslo de una mejor manera, a la seguridad vial. Hoy tenemos contravenciones que no solo sancionan a los conductores, sino que también le dan o le otorgan una responsabilidad solidaria a los dueños de los vehículos y a las operadoras de donde pertenecen estos buses o vehículos que transportan a pasajeros. Existen también nuevas normas con respecto a la detención de aquellos ciudadanos que infringen o contravienen las normas establecidas con respecto a la velocidad permitida en las carreteras. Hoy tenemos que existen dos rangos en los cuales tú puedes sancionar a una persona que haya ingerido alcohol. En fin, son reformas que más que nada van planteadas a la seguridad del ciudadano, a la seguridad del conductor, a la seguridad del usuario de la vía. Héctor, existen ciertas dudas en la ciudadanía referente a las competencias y organismos reguladores del tránsito. Dentro de este contexto, explíquenos cuáles son los órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y cuáles son sus ámbitos de acción. Tal como lo estipula la ley, los organismos del transporte terrestre hoy día son tres. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el ente regulador, el que norma las políticas del sector. La Agencia Nacional de Tránsito, que es aquel que regula y controla todo lo concerniente al transporte terrestre. Y los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados, que en algún momento asumirán las competencias de control, regulación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial dentro de las circunscripciones cantonales pertinentes. Asimismo, tenemos dos organismos adicionales. En un caso es la Comisión de Tránsito del Ecuador y en el otro es la Dirección Nacional de Tránsito. La Comisión de Tránsito del Ecuador, que tiene la competencia específica del control del tránsito en las carreteras y en aquellos cantones que le fueran delegados. Y la Dirección Nacional de Tránsito, a través de la Policía Nacional, que sigue ejerciendo el control del tránsito en las diferentes circunscripciones donde actualmente lo está ejerciendo. En el caso de la Comisión de Tránsito del Ecuador, conforme lo establece la ley, estamos creciendo, estamos yendo más allá de donde actualmente ejercemos las competencias. Inicialmente estábamos en la provincia del Guayas, hoy estamos en la provincia de Santa Elena, estamos en la provincia de Los Ríos, estamos en la provincia del Oro, estamos ya en Cuenca. Entonces es parte de nuestra misión y labor crecer en el ámbito de las competencias a nivel nacional. Abogado, esto de la velocidad hoy día ha disminuido, ya sea en las carreteras, en el sector urbano, en todos lados ha disminuido. ¿Qué se está haciendo para estas nuevas normativas o para que se cumplan las nuevas normativas y cuál es el organismo responsable del control? Jimmy, no es que necesariamente han disminuido las normas o las velocidades máximas permitidas, siguen siendo las mismas. Lo que hoy día tenemos son mayores técnicas o mayores formas de controlar de que esta contravención no suceda. Tenemos unos radares electrónicos que se manejan de manera fija o de manera móvil. Fija, que los tenemos ubicados en ciertos lugares de la carretera, donde hemos considerado que la accidentabilidad tiene un efecto sumamente importante y que causa mayores muertes o incidencias de accidentes graves en las carreteras. Y aquellos que son móviles, que están ubicados dentro de vehículos que van circulando en las carreteras a nivel nacional para efectos de
siempre no con el ánimo de ser sancionadores, sino para efectos de evitar que los conductores infrinjan la ley con el tema de la velocidad. Más prevenir. Esa es la idea de la Comisión de Tránsito, más prevenir que sancionar. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre contempla capacitación en materia de tránsito y seguridad vial. ¿Dónde pueden acudir los ciudadanos para recibir dichas capacitaciones? La Comisión de Tránsito del Ecuador tiene un departamento de educación vial. En el caso de que algún ciudadano o instituciones, ya sean educativas o instituciones de todo tipo, necesiten capacitación en temas de educación vial, nos pueden dirigir una solicitud a la Comisión de Tránsito e inmediatamente será coordinado y atendido. ¿Y los agentes de tránsito, en qué circunstancias pueden detener a un conductor? Hoy día la ley prevé que un ciudadano que comete un delito de tránsito, esto es, un accidente donde hay un muerto o un herido con una suspensión de sus labores cotidianas de más de 31 días, la ley permite que al causante de aquella infracción o causante de aquel accidente sea detenido y puesto a órdenes de un fiscal o un juez, que será el que posteriormente dictamine si el causante debe seguir detenido o no. En el caso del exceso de velocidad, en el reglamento de la ley existe una norma que establece un rango moderado y fuera de un rango moderado con respecto a la velocidad. Cuando tú excedes fuera del rango moderado, el agente de tránsito, una vez que te enseña la foto de la contravención que has cometido, donde conste claramente la infracción, podrá llevarte detenido. Y en el caso de que seas parado en algún operativo o en algún accidente y muestres síntomas de haber ingerido alcohol. Cuando sobrepasas los límites establecidos en el reglamento, establecidos en la ley, que es de 0.3 o de 0.8 gramos de alcohol en la sangre, serás también detenido. ¿Cuáles son las principales causas de accidente con consecuencias fatales en nuestro país? Mira, de acuerdo a las estadísticas, definitivamente la impericia y la imprudencia del conductor es una de las mayores causas para accidentes fatales que conlleven muertes o heridos. De ahí nos sigue el conducir a exceso de velocidad y posteriormente el conducir bajo efectos del alcohol, que son parte de los grandes puntos donde la Comisión de Tránsito del Ecuador está actuando a fin de tratar de bajar la accidentabilidad y riesgos en las carreteras del país. Héctor, Mercedes me dice que tenemos unas preguntas hechas por la ciudadanía sobre ciertas dudas que en asunto de tránsito se están presentando. Lo invito a escucharlas. Abogado, ¿qué hago si estoy dentro de un transporte público y el conductor va a exceso de velocidad o se va durmiendo o se sospecha que ha ingerido alcohol? ¿Hay algún teléfono en que uno lo pueda denunciar porque pone en peligro nuestras vidas? En efecto, hoy día podemos llamar al 911, donde inmediatamente será atendido por una central de llamadas que trasladará el tipo de evento que esté sucediendo a agentes de tránsito o a la Policía Nacional para efectos de que de inmediato actúen en el evento. Abogado, ¿se puede sacar algún tipo de salvoconducto para en casos de emergencia poder movilizarnos a una velocidad mayor de la permitida? ¿O se puede llamar a un patrullero para ser escoltado? ¿Qué debo hacer? La figura del salvoconducto no existe hoy día para efectos del exceso de velocidad, pero el reglamento sí establece que para ciertos tipos de casos excepcionales, por ejemplo, el de un patrullero que está yendo en alguna persecución o el de alguna ambulancia que está trasladando a un herido, se prevé la posibilidad de que vaya a exceso de velocidad a fin de precautelar el accidente o la seguridad o la vida del ciudadano que está siendo transportado. En el caso de que se necesite por alguna urgencia, emergencia, la ayuda de un patrullero, inmediatamente a través del mismo 911, la Comisión de Tránsito puede poner a disposición un patrullero que lo escolte a efectos de lograr que esta persona que necesita ser transportada a una mayor velocidad llegue más pronto a su destino. Abogado, no he podido matricular mi carro porque me han aparecido multas que no he cometido con altos valores y encima debo pagar valores adicionales por no haberlas cancelado a tiempo. ¿A dónde recurro? ¿Cuánto tiempo demora? En caso de que las multas o contravenciones no te hayan sido notificadas, en ese momento te debes dar por notificado
y opera lo que está establecido en el reglamento, que son los días, en la ley y el reglamento, que son los días para impugnar ante uno de los jueces lo civil. En el caso de que sea un error, definitivamente, puedes acercarte a la Comisión de Tránsito del Ecuador, pedir una explicación. En caso de que sea un error de fácil comprobación, será resarcida, será revisada. 2. En el caso de que sean sanciones de que no pueden ser revisadas, existe la facilidad de un convenio de pago, mediante el cual, una vez que firmas el convenio de pago y comienzas a pagar estos valores, puedes seguir con tus trámites de matriculación o sacar la licencia. Gracias, abogado Héctor Solórzano, por haber concurrido a este programa. Esperamos en los próximos días volverlo a invitar para dilucidar algunos temas en materia de tránsito que quedan en el tintero. Muchísimas gracias, Jimmy. Estaremos aquí las veces que sean necesarias. Es de justicia. El domingo anterior hablamos sobre la eliminación de la central de riesgos y la creación del registro de datos crediticios. Hoy conoceremos cuál es la entidad encargada de la emisión de este documento. La entidad encargada es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, quien recopilará la información crediticia proveniente de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de la Superintendencia de Compañías. Estas entidades de control elaborarán un registro crediticio que contendrá como mínimo lo siguiente. Primero, la fecha en que se originó la obligación. Segundo, la fecha desde cuándo es exigible su pago. Tercero, la fecha de pago. Cuarto, el monto del capital a la fecha. Quinto, el monto del interés generado a la fecha del reporte. Sexto, el monto del interés de mora. Y séptimo, el estado en que se encuentra el crédito, incluyendo si está en proceso de reclamación administrativa o proceso judicial. La Superintendencia de Bancos sancionará con una multa de 50 remuneraciones básicas unificadas a la institución financiera que deliberada y dolosamente proporcione información falsa, maliciosa o contraria a la ley, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. Si la información proporcionada es falsa, maliciosa o contraria a la ley por error o culpa, será sancionada por el superintendente de bancos con una multa de 20 remuneraciones básicas unificadas, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar. Como ustedes podrán apreciar, estimados televidentes, se busca evitar que la información crediticia personal se convierta en mercancía especulativa que no sea vendida a las instituciones financieras y comerciales que utilizaban a su arbitrio sin ninguna regulación, llegando hasta el punto de discriminar a los ciudadanos por su registro crediticio. Esperamos sinceramente que toda esta información sea de mucho beneficio para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Es de justicia. A ustedes, amigos de la teleaudiencia, les recuerdo que pueden llamar gratis al 1-800-02-2222 para anunciar el mal uso del agua. La Secretaría del Agua comunica a todos los usuarios del agua que está penado por la ley el robo, hurto del agua, la destrucción de acueductos, canales y acequias, el uso de aguas contaminadas, los cobros ilegales y la caducidad del permiso legal de recursos hídricos. Visite la página www.agua.gov.es. Al regresar en Es de Justicia. Las medidas cautelares tienen como objetivo principal proteger de manera directa los derechos constitucionales. Jalil Brokers, agencia productora de seguros, un seguro servicio, un servicio seguro. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte.
Un aporte al buen vivir. UES. Es de justicia. ¿Qué ha señalado la Corte Constitucional al respecto sobre la naturaleza de las medidas cautelares? La Corte Constitucional, en la sentencia número 052 del 2011 y la sentencia número 0034 del 2013, al referirse a las medidas cautelares ha señalado que así como lo determina tanto el artículo 87 de la Constitución de la República y el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares tienen como objetivo principal proteger de manera directa los derechos constitucionales, ya sea evitando o haciendo cesar la violación o amenaza de violación de un derecho, pudiendo ser estas solicitadas de manera conjunta o independiente a las acciones constitucionales de protección de derechos. Así también señaló que las medidas cautelares se encuentran configuradas para ser adoptadas bajo los siguientes presupuestos. 1. Hacer cesar la violación del derecho constitucional. Y 2. Hacer cesar la amenaza a un derecho constitucional. En el primer caso, la persona afectada ya ha sido víctima de la realización ilícita. Y en el segundo, por el contrario, la persona está sujeta a la inmediata probabilidad de un daño. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé los requisitos para que puedan dictarse medidas cautelares. Se considerará grave cuando tal hecho pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación que esté generando. Entonces, para su adopción deben concurrir los siguientes elementos. A. Que se encuentre comprometido un derecho constitucional. B. La inminencia cuando se pretende hacer cesar la amenaza de violación del derecho. Y C. Gravedad que se referirá a evitar daños irreversibles, hacer cesar la intensidad o frecuencia de la violación. ¿Cuándo no proceden las medidas cautelares? Las medidas cautelares no proceden. A. Cuando existieren medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias. B. Cuando se trate de la ejecución de órdenes judiciales. C. Cuando se interpongan con la acción extraordinaria de protección de derechos. D. Para declarar un derecho o discutir una mera expectativa, pues para ello se encuentran previstos los procesos ordinarios. Y E. Para reparar un daño o la violación de un derecho constitucional o varios derechos, sino solamente para evitarlo o suspender tal violación. Sobre la concesión por parte de un juez de una medida cautelar, también se podrá solicitar su revocatoria, es decir, que se anulen tales medidas adoptadas cuando procedan una o varias de las siguientes circunstancias. 1. Cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos. 2. Hayan cesado los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y o 3. Se demuestre que no tenían fundamento. En este último caso, la persona o institución contra la que se dictó la medida podrá defenderse y presentar los hechos o argumentos que sustenten la revocatoria de la medida cautelar. La institución o persona a quien se haya ordenado el cumplimiento de medidas cautelares deberán informar a la jueza o juez sobre la ejecución de las medidas. La jueza o juez que considere que no procede la revocatoria deberá determinar las razones mediante auto, que podrá ser apelado en el término de 3 días. En conclusión, ¿qué podemos manifestar? Primero, que las medidas cautelares tienen el carácter de provisionales. Segundo, la concesión de medidas cautelares procede en caso de amenazas o violaciones
a derechos reconocidos en la Constitución. 3. Para la concesión de las medidas cautelares autónomas o en conjunto, la jueza o juez constitucional requerirá la verificación previa de los presupuestos previstos en el artículo 27, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dicha verificación deberá ser razonada y justificada y deberá exponerse en la resolución que las conceda. 4. La concesión de las medidas cautelares por parte de las juezas y jueces constitucionales debe siempre obedecer al principio de proporcionalidad, es decir, que las medidas adoptadas no deben ser débiles, a fin de no poder evitar la vulneración del derecho constitucional o excesivas que puedan en cambio vulnerar otros derechos constitucionales. Es de justicia. Quiero agradecerle a todas las personas que semana a semana nos siguen en nuestra cuenta Twitter o envían sus mensajes y comentarios a info@estejusticia.net. A las personas que todavía no lo han hecho, los invitamos para que también formen parte de esta gran familia de Es de Justicia. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente fin de semana y los dejo en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de esta semana. Reconocemos los avances que el Ecuador ha tenido en legislación sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, implementando niveles de control para asegurar que los ciudadanos recibamos un servicio eficiente y de calidad. Sin embargo, nuestras carreteras y calles siguen siendo testigos de accidentes con pérdidas de vidas humanas que pudieron ser evitadas con una mayor atención a los límites de velocidad y a manejar con todos nuestros sentidos. Es necesario fomentar entre los conductores y peatones una cultura de respeto, no solamente a la norma, sino entre nosotros mismos. Como Colegio de Abogados del Guayas, estaremos atentos a las reformas que con seguridad se generarán para que la legislación esté acorde con las necesidades de la comunidad. Los dejo como siempre en compañía de un mensaje, en esta ocasión del activista norteamericano Martin Luther King. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Hasta el próximo domingo. Jalil Brokers, un seguro servicio seguro. Llama sin costo a la Senagua al 1-800-02-2222. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir.